Que, bueno, que enriquecimiento hay de tres clases. Hay una tríada que es enriquecimiento tipo uno, tipo 2, tipo 3, y tipo uno es para todos. El tipo 2 es para los clústeres al que le gusta el periódico de la escuela, tal, y luego el tipo 3, o sea que aquí hay mucha tela muy interesante por estudiar. El tipo 3 es para ya las personas que, aun siendo muy jóvenes, trabajan o quieren trabajar sobre problemas reales, para audiencias reales, como si fueran adultos expertos en ese campo, ¿no? Con lo cual hay mucha historia. Y bueno, eh, un poco de contexto. Eh, Dice, al principio yo estaba, como que no quería yo liarme con eso porque estaba haciendo otras cosas y realmente estaba con lo que os contaba antes de cosas de medida, de psicología experimental y de esta. ¿Cómo surge este modelo? Este modelo surge porque, ¿veis qué letra? Aquello de rojo, que es una dedicatoria que me dio ese libro. Bueno, este era el profesor Stanley, que murió en 2005. Justo el último, yo creo que el último trabajo que escribió, lo escribió para un monográfico de la revista High Ability Studies, solo está en inglés, donde él habla de su historia. Entonces, bueno, él al principio no quería implicarse en este asunto porque él estaba en su departamento de la universidad, Johns Hopkins, Jones, con ese. Porque Jones es un apellido que se convierte en un nombre, no es John. Bueno, perdón, ha sido una tontería. Y entonces una profesora de Towson tenía un niño que debe ser que sí que lo veía, porque hacía cosas que eran impensables para... Y entonces le pide al doctor Stanley, lo trae, Towson está al lado de Baltimore, lo trae. No, pues quería, hombre, si usted pudiera hacer algún tipo de evaluación, esto, lo otro, más allá. Bueno, y él no quería, porque estaban otras historias, estaban temas de investigación y es muy curioso, porque él estaba en otro mundo. Y esto nace así, no nace de como voy a contar, no nace de la reflexión teórica, de un estudio en el acelerador de partículas, no, nace porque un profesor universitario, muy eminente, evidentemente, pero un profesor universitario sin más, que estaba en sus rollos, pues viene una profesora y dice, hombre, si usted me pudiera echar una mano con esto, porque tal. Y el niño era Joseph Louis Bates. Bueno, no tiene ninguna importancia, yo me lo sé porque estoy en este rollo, pero no añade nada a mi cultura el conocer el nombre del niño. Lo que sí es interesante es que Stanley, bueno, pues se implica, quizá le pide ayuda a algún otro colega, voy a abreviar, y le pasan algunos test. Y ven, bueno, y ve que el niño responde de una manera extraordinaria. Y entonces se le ocurre, dice, bueno, también le voy a pasar este test, el SAT, que es el Scholastic Aptitude Test, que se usa, sabéis, para toda la admisión de las universidades americanas, que es un test que tiene, bueno, no voy a entrar en, si alguien quiere los detalles se los doy, pero no hace falta. Bueno, es un test, digamos, como que mide la madurez o la competencia en el ámbito matemático, en el ámbito verbal, y luego también hay SAT para materias, dije no lo iba a explicar y lo explico. Entonces, bueno, no, pero es interesante por una cosa, porque ese test lo pasan todos los estudiantes que quieren, ¿cómo se dice esto?, acceder a una determinada universidad, y las universidades seleccionan a la gente. Es decir, si tú no tienes 1400 puntos, aquí ni te aproximes, porque bueno, ya es un sistema de otra naturaleza, ¿no? Y entonces, claro, si una universidad, por ejemplo, es muy selectiva porque tiene un nivel tremendo, un nivel académico altísimo, pues ellos atienden a un determinado, como si quieres ir a hacer un máster a una escuela de negocios, pues te pedirán unos requisitos, y si no los reúnes, dices, no venga usted aquí porque va a tirar el dinero, es que no se va a poder usted enfrentar con lo que aquí se hace, ¿no? Bueno, entonces piensa lo siguiente, fijaros, o sea, lo ha escrito, pero además a mí es que me lo ha contado personalmente, no sé si en aquellos desayunos o comiendo o lo que fuera. Decía, claro, yo pensaba, digo, si este niño es capaz de hacer el SAT
y tiene unas puntuaciones estratosféricas, a lo mejor también es capaz de enfrentarse con los contenidos a los que el SAT hace referencia. Dice, bueno, este profesor está loco. Y entonces cuando él empieza, dice, bueno, eso no puede ser imposible, entonces pretende, bueno, y entonces si a este niño le ponemos un currículo más avanzado, o le ponemos en bachillerato, o, bueno, la gente se reía del profesor Stanley, decían que era, llegaron a apodarle Mr. Acceleration, porque él era el padre de la aceleración, que en el fondo significa algo que yo he traducido al cabo de los años como flexibilidad curricular. ¿Qué quiere decir? Que todos los niños se debería permitir que se pudieran mover por el currículo con la profundidad, con la amplitud y con la velocidad de su competencia demostrada. Quiere decir que si un niño de 6 años tiene que estudiar las matemáticas de un niño de 9, que las estudie. Y no le hagas perder el tiempo en otra cosa. Si esto no se acepta, así como criterio general, la atención a los niños de alta capacidad ha fracasado. Ya está, no hay más que decir. Ahora, ¿por qué? Pues simplemente porque la capacidad lleva consigo una velocidad de aprendizaje y un paso por las etapas del aprendizaje que es extraordinariamente mayor que el de la población, el de ese alumno medio que quizá tenéis en la cabeza y que no existe porque es una abstracción. No hay alumnos medios, el alumno medio no existe. No, a lo mejor hay uno, que es el que está en la media, pero en cuanto me empiezan a apartar de la media hacia abajo o de la media hacia arriba, o no llegan o se pasan. Pues si no permitimos que los... Es que esto es del año que viene. Comentaba yo en el café lo siguiente, estudios hechos. Muchos niños de alta capacidad, cuando empieza el curso, tienen dominado ya el 80% del currículo. ¿Y ahora tú qué vas a hacer con ellos? ¿Ponerlos a que hagan de profesores de...? Esto pasó en un cole, le pusieron al chaval, le pusieron a corregir las tareas de matemáticas y los cuadernos de los compañeros, hasta que se hartó y le dijo a su madre que no volvía al colegio. Le dijo, no, porque es que el profesor me pone a hacer su trabajo y a él le pagan y a mí no me pagan nada, no voy. O sea, el tío tenía razón. No, los niños de alta capacidad, el desarrollo de su... Eso es lo, fijaros, eso es lo mismo. Esto no quiere decir que no haya que enseñarles que desarrollar su talento es para ponerlo al servicio de los demás. Eso es otra cosa, no me malinterpretéis. Lo que no tendría ningún sentido, por volver con el mismo ejemplo, es que cogiéramos a Carlitos Alcaraz y le decíamos, no, tú en vez de entrenar, que el otro día te dieron un repaso en Australia, en vez de ponerte a entrenar y ver por qué fallaste, lo que tienes es que ayudar a estos chavales que tienen que aprender a jugar mejor. Oiga, ¿no? ¿Y yo qué hago con mi talento? ¿Y yo qué hago con mi piano? ¿O con mi violín? Yo es que, bueno, o sea, los niños no están para hacer el trabajo. Bien, entonces, resumiendo, fijaros, más o menos el razonamiento es así. Dice, bueno, pues vamos a probar. Y entonces habla con un profesor suyo, creo recordar que se llamaba Wolfson, y empiezan unas clases de matemáticas aceleradas. Matemáticas, es decir, matemáticas, por decirlo vulgarmente, a toda pastilla. Y empiezan a darles clases de matemáticas y se encuentran con dos cosas. Una, que es capaz de funcionar con ese contenido avanzado tranquilamente, y otra cosa, que son capaces de hacer razonamientos que corresponden a un currículo al que no han estado expuestos. Fascinante, ¿no? No me digáis por qué ni cómo, pero es así. De repente un niño de estos te lanza una pregunta y digo, oye, pero tú no has estudiado una palabra de esto, pero su capacidad, su visión global o su visión, lo que sea, bien. Y entonces empiezan estas clases. Y ahora dice Stanley, bueno, este niño luego se licenció en Ciencias de la Computación o algo por el estilo en Hopkins a los 17 años. 17 años. Hopkins es una lo que se llama en América una Research University, la número 13 del mundo, con un nivel de exigencia que no te puedes imaginar. Claro, los grupos son de 7 alumnos, 5 alumnos, 8 alumnos, lo que sea. Bueno, así cualquiera, ¿no? No, bueno, cualquiera porque los profesores son de ese nivel. Porque si no, es igual. Un profesor malo con 30 alumnos es igual de malo con 10.
Si no cambia la metodología, solo que con 30 hace mucho más daño, pero el número de alumnos no mejora mi didáctica, ¿no? Bueno, de hecho, cuando se dice hay que reducir la ratio, bueno, lo que hay es que cambiar la metodología. Probablemente reducir la ratio también, no diré que no, pero ya me entendéis. Bueno, entonces, ¿en dónde estaba? Ah, que el niño se licencia y luego se va a Cornell y se doctora a los 19 años, una cosa absolutamente inimaginable. Y Stanley dice, bueno, pero si hay uno, habrá más. Luego, efectivamente, la madre de este se enteró y le trajo otro niño y luego no sé qué. Y entonces pasa que esa es la diferencia a lo que estoy hablando con lo que pasaría aquí. Que Stanley dice, bueno, oye, pues esto, pues podríamos utilizar este test y entonces, bueno, se acababa de crear en Chicago la Fundación Spencer y él hace ¿cómo se llama? Un proyecto, una solicitud, nada, allí 5 folios, piqui, y le dan 223.000 o $200.000 para hacer ese proyecto. $200.000 en el año 71. Imaginaos lo que es eso. Y entonces ya empieza toda una historia de evaluaciones periódicas, pim, pam, fuera de la escuela. Y en los últimos años, en los últimos, no lo sé porque ya no lo he seguido, pero en los últimos años en los que yo estaba más metido en esto, aproximadamente evaluaban a 100.000 alumnos todos los años y la respuesta educativa que se daba a esos alumnos, que son programas fuera de la escuela, etcétera, etcétera, que no es del caso hablar ahora, los atendían 10-11.000 alumnos. Este modelo luego se expande por otras universidades, como Northwestern, bueno, etcétera. Muchas universidades, que también Iowa, donde está Colangelo, etcétera. Así nace un modelo que no tiene de teórico nada, era bien práctico. Bueno, y esto ya lo dije por la mañana, eso es una foto en Pamplona cuando hicimos el congreso de Challín 2004. No tengo ni idea de lo que me estaba diciendo, pero yo escribí en el blog, dije, aquí me estaba diciendo, Javier, los niños de alta capacidad nos necesitan ahora, que esa frase sí la dijo, pero no es que me lo estaba diciendo a mí, digo, creo que me estaba diciendo esto, ¿no? Bueno, pero nosotros los necesitaremos a ellos mañana. Bueno, a lo que vamos. Este es un modelo muy complejo, muy amplio, que abarca muchos frentes muy distintos, pero lo realmente interesante, y él lo dice además y lo escribe en ese artículo que he citado, dice, nosotros nunca pretendimos hacer nada contra las escuelas, ni en competición con las escuelas. Nuestro modelo es un modelo diferente para dar una respuesta educativa a los niños fuera de la escuela. Esto es muy interesante porque yo a este modelo luego le di una vuelta. Y le di una vuelta y lo escribí, de hecho, y lo discutí con los sucesores de Stanley que estaban allí, y dije, y me parece que no sé si sale aquí ahora o no, dije, el Talent Search es un modelo para la escuela también. Y digo, ¿por qué? Bueno, por lo tanto, esto es muy interesante. Esto simplemente es para que tengáis una visión, ahora me parece que sale aquí. Empieza todo, su proyecto se llama Estudio de los jóvenes con matemática, que son los niños que a los 13, niñas, que a los 13 años tienen 500 puntos en el SAT o más. Ya está, fijaros qué definición tan práctica, tan operativa. El SAT tiene una media de 500 y una desviación típica de 100. El SAT que usan entonces los niños mayores, que tienen 18 años, tienen 500 puntos de media. Pues los niños que a los 13 años tengan 500 puntos de media o más, tanto es un modelo muy selectivo, serán los admitiremos a programas de intervención que tendremos con ellos, que son programas generalmente acelerados de 3 semanas, y para que os situéis, para que veáis hasta qué punto esto es así, esos niños, por ejemplo, en los programas de acelerados de matemáticas, en 3 semanas, Marta además estuvo en estos campus allí, o sea que ya lo puede decir, en el Washington College, ¿no? Que es el college, un sitio allí, bueno, es igual.
hay niños que en 3 semanas cubren toda la materia de un año. En 3 semanas. Y hay niños que cubren la materia de casi 3 años de matemáticas en 3 semanas. Dice, bueno, pues algo tendrá el agua cuando la bendicen. Quiero decir, ahora, que es lo que yo les planteaba siempre, digo, ¿y estos niños cuando vuelven a la escuela? Siempre miraban para otro lado. Porque claro, ellos estaban dando una respuesta que para mí, pensando en mi sistema, era incompleta. Digo, porque estos niños ahora ¿qué hacen? Cuando lleguen a la escuela y la señorita sigue con la M con la AMA, y yo amo a mi mamá y mi mamá me ama, y tú ya te has leído los 3 tomos del Señor de los Anillos, ¿ahora qué hago? Mamá, me aburro, no quiero ir a la escuela, vete tú. Claro, es decir, tenemos que adaptar la respuesta educativa, efectivamente. La que podamos, ojo, porque si ahora me dicen, no, es que tenemos aquí unos niños que lo único que quieren es hacer observación de los planetas de Marte con unos pues oiga, no tenemos esa facility en la comunidad de Castilla-La Mancha. A lo mejor sí, pero me lo estoy inventando. No, pues bueno, pues es decir que no podremos y a lo mejor algún niño. De hecho, en América es bastante frecuente. El precio de la vivienda en Princeton, que está por la zona de Boston, es muy alto. ¿Sabéis por qué? Porque las escuelas son muy buenas. ¿Y eso? Claro, porque los padres se mueven en función de lo buenas que sean las escuelas y buscan trabajo. Y entonces, claro, como hay mucha demanda, sube el precio. Bueno, esto es otra historia. Pero quiero decir que a lo mejor no toda la respuesta se le puede dar a un sujeto concreto. Claro, hay niños que tienen una beca de la Fundación X para estudiar piano en Logroño, que llega un momento en que el profesor le dice, te tienes que ir a Viena porque aquí ya no te puedo enseñar más. Bueno, pero eso ya es la vida misma, ¿no? Bien, total, lo que quería decir, que esto para mí es muy importante como persona que se dedica a la investigación, que se ha dedicado a la investigación. Este modelo empezó en el año 71. Es la base del modelo de CTI, pero luego se movió a la Universidad de Iowa, y de allí se movió a la universidad, donde está ahora la Universidad de Vanderbilt. Y resulta que se les ocurrió, esto no se le ocurrió a Stanley, sino a una persona que vais a ver ahora, que es Camila Bembo, que es una investigadora enorme, enorme, muy importante. Dijo, ¿por qué no hacemos un estudio longitudinal a 50 años? Pues los americanos es como si fueran de Bilbao todos, ¿no? Entonces, oye, pues hacemos, pues 50 años haremos, ¿o qué? Pues a 50, pues ese estudio ha terminado ahí, en el año 22. Yo le escribí a David Lubinsky, que es uno de los codirectores, para ver si iban a hacer un libro, pues yo decía, pues en España haríamos inmediatamente un volumen, libro, tal. Bueno, pero casi todo lo que sea. Bueno, entonces lo que quiero decir es que es el estudio longitudinal más amplio y más longitudinal de todos los que se han hecho en el mundo. Entonces, si usted quiere contradecir estos datos, muéstreme otros datos para contradecir, no sus opiniones. Los datos se contrarrestan con datos, o se contestan con datos. Las evidencias con evidencias contrarias. Las evidencias no se discuten con opiniones, aunque uno puede tener su opinión. Cada uno tiene derecho a estar todo lo equivocado que quiera. Bueno, quiero decir, y luego hay, esto es un asunto de, fijaros, porque el sistema americano es bastante deprimente, porque solo es bueno el que es muy caro y privado y lo que sea. O sea, que no, cuando hablamos aquí estamos hablando de las excelencias del sistema, pero luego las escuelas públicas no son muy buenas, hay unas diferencias raciales. Por eso todos estos problemas que hablamos de equidad en América están multiplicados Norteamérica por N, porque hay muchos grupos que no están representados. De hecho, la directora de CTI unos años, cuando yo estaba allí, era una mexicana que se llamaba Lea Ibarra, decía, tenemos que hacer que CTI refleje la verdadera cara de América. Es decir, que los niños indios, nativos americanos, negros, asiáticos, no sé qué, estén adecuadamente representados. ¿Sabéis quiénes son los más representados? Los asiáticos. Porque además, porque es un tema cultural también. Bueno, a lo que vamos. Pero digo que son muy críticos, porque cómo las escuelas retienen el desarrollo de los americanos más brillantes.
Y entonces hacen un análisis de qué está pasando en las escuelas, qué pasa en cada... y todos los datos están publicados. Podéis, por ejemplo, ir a los datos de la NAGC que pone State of the Nation. De vez en cuando hacen un estado de la nación y van estado por estado, cuánto dinero, cuánto invierten, qué definición usan, cuántos han identificado, cuántos sí, cuántos no. Bueno, y entonces ellos dicen que su sistema es un desastre, pero tienen identificados, calculan que como al 50% de lo que... y hay ayudas, y hay becas, y hay posibilidades que ya querríamos nosotros. Bueno, pero quiero decir que a veces hacen informes de este tipo. Esto es muy interesante, esto está en castellano también, lo podríais bajar, que quiere decir una nación engañada. Lo más interesante de esto, otra vez, es que este informe, que vamos a decir es conceptual y habla de los conceptos, lo que es el talent search y esto y lo otro más allá, tiene este segundo volumen que es un respaldo de la investigación. ¿Qué investigación dice o respalda lo que acabamos de decir aquí, que es más dirigido a las escuelas, dirigido al público general? O sea que esto es muy interesante, ¿no? Porque en educación estamos muy acostumbrados a la charlatanería y a las opiniones, y yo creo que hay que bajar un poquito al terreno. Luego, como se aburrían, intentaron hacer otro más actual, que es una nación empoderada. Dice: el empoderamiento transmite la fortaleza para actuar con un propósito que se basa en la evidencia, que es como un informe unos años después. ¿Qué ha pasado después del informe de una nación? Fijaros el título, Una nación engañada. Así lo han titulado. Bueno, también es interesante. Este me parece que no está en español. Bueno, entonces, el modelo del que estamos hablando nace, como he dicho, en el estudio de la precocidad matemática. Fijaros, ahí sale la precocidad. También se puede llamar de todas esas formas distintas y se puede encontrar así en la literatura. Cuando se va aquí al estudio, si ponéis ese nombre en la Universidad de Vanderbilt, mira, ahí está yo creo que no aseguraría al 100% que sigue siendo esa URL, pero es muy fácil. Tú pones SMPY Vanderbilt y te va a salir esto. Lo que he señalado ahí no es para que se lea nada, simplemente lo que quiero decir es que la mayor parte de los trabajos, no todos, pero la mayor parte, están en PDF. Es decir, eso es otra cosa muy interesante. La gente investiga, encuentra resultados y los pone al acceso de todo el mundo. Tú haces clic y te lo bajas. Entonces, hay, por ejemplo, un estudio aquí, que es el estudio que se ha hecho con personas más, enfatizo lo de más, capaces y más grande del mundo, que se llama Top 1 in 10,000. Es decir, que es un estudio de una cohorte que se hace, o varias cortes quizá, no me acuerdo ahora, con personas con un CI estimado de 180 o más. O sea, como trabajan con unas masas de datos enormes, pues claro, porque claro, lo interesante es decir, bueno, entonces esa es Camila Benbow y este profesor David Lubinsky. Estas son dos figuras muy relevantes que han venido después de Stanley. David Lubinsky. Yo creo que tenemos este es un monográfico sobre este asunto, que es, otra vez, yo les propuse, oye, ¿y por qué no hacemos algo para que todo lo de CTI quede en un sitio y la gente lo pueda ver? Pues qué interesante. Y otra vez de Bilbao. Vamos a hacer esto, yo lo propongo al editor de la revista, se hace, como cualquier revista de investigación. Ahí participamos CTI España y luego otras personas, otros CTIs de otros lugares de América y del mundo, que lo interesante es que unos y otros vamos aportando datos del modelo aplicados en distintas culturas, distintos contextos, y eso me llevó a mí un día a preguntarme, lo escribí: ¿es el Talent Search un modelo americano? La respuesta es no, es un modelo psicométrico que tiene una base que ahora voy a tratar de explicar. Bueno, pero esto se puede, esa revista ahí está, quiere decir que claro, es 2005, ¿no? Bueno, esto está descrito en muchos sitios. Por ejemplo, en este libro hay un capítulo de Brody, que trabajó con Stanley muchos años, Linda Brody, y esto escribimos Marta y yo en esta otra revista. Algunas cosas se pueden conseguir más fácilmente, otras pues no, pero bueno, no, es decir, cuando digo conseguir fácilmente digo for free, haces clic y tal. El libro seguro que se podrá comprar.
pero creo que anda por ahí, por Google se puede. Bien, que se ha escrito mucho. Y este, por ejemplo, es una revisión yo creo que citamos, bueno, es un libro de unas 600 páginas, de las cuales 50, algo más de 50 son de bibliografía. Está escrita en el año 2003, pero lo tenéis ahí. O sea, si vais a mi blog lo podéis descargar, porque hay un PDF que alguien debió hacer, yo no, y me lo encontré un día en la red y dije, sí, pues entonces lo voy a poner aquí para que la gente lo pueda encontrar fácil. Y tenéis el libro entero. Es un libro de revisión de investigación, o sea, es un peñazo de libro, ¿eh? No, sí, no, o sea, no es un libro para decir, venga, me voy a entretener aquí el fin de semana, ni se te ocurra. O sea, pues si tienes insomnio ya no duermes nunca más. No, pero bueno, pero las primeras páginas, como además es gratis, las primeras páginas, igual las 50, 60 o 100 primeras páginas, hay una revisión del modelo, que eso puede ser interesante echarle. Casi ningún libro es para leer, ¿eh? Los libros son para consultar, y este es un libro para consultar, no es un libro para leer. Hay otros libros que hay que leer de primera página a la última, pero este no es de esos. Bueno, la revista de educación que ya ha salido por todas partes, nada, y esto es bien, esto nada. Y bueno, esto también, que esto es más fácil, en este libro que es de Pfeiffer, cuyas escalas GRS ha validado Marta para su tesis doctoral, le añadimos un capítulo. Esto no está en su libro original, porque su libro original se llama de otra forma, pero aparte del título es que no está, y yo ahí puse un capítulo que es el 9, que lo hice como un tributo a Julian Stanley. Bueno, y ahí se explica con mucho detalle. Es decir, si yo quisiera tener una lectura condensada del tal, ¿dónde? Pues lo tienes ahí, o me la pedís y os la mando, que tampoco pasa nada, no estoy vendiendo el libro, a mí no me dan nada, ¿eh? Bueno, entonces, a lo que vamos. Esto lo voy a comentar. O sea, lo voy a comentar rápido, pero no tan rápido. A ver, Marta, ¿esto cómo va? No, que para atrás. Venga, más para atrás. Sí, ahora. Bueno. No, es que ya sé lo que pasa, que ya estaba autoanimado. Bueno, creo que esto se ha repetido mucho. Los niños de alta capacidad necesitan un reto. Ningún deportista mejora sus marcas si no, ya lo sabéis, pues ya está. Y ningún pianista tocará bien el piano y será un gran intérprete si no tiene muchas horas de entrenamiento, ¿eh? En todos los, incluso aunque sea eminente, como algún caso que he puesto, ¿no? Bueno, cuanto más es la capacidad, mayor es la necesidad de un programa diferenciado. Por tanto, esto ya está, esto hay que escribirlo en un sitio. Las evaluaciones por encima del nivel, que es lo que voy a explicar ahora, que es lo que quizá a los orientadores les interesa más, esto es crucial, por lo que veréis. Y los estudiantes los estudiantes de alta capacidad, que es otra cosa por la que las etiquetas no sirven, es decir, como las personas altas, pero ¿cómo de altas? Porque tú puedes ser alta si mides 1,78 o 1,85 o 1,90 o 2,24, ¿no? Y entonces digo, un tío de 2,24 es un gigante, claro, es un jugador de la NBA. Bueno, pero también una persona de 1,85 es alta. Ahora, ¿tiene la misma medida de zapatos o de chaqueta el de 1,85 que el de 2,24? Pues las diferencias de aquí tampoco. Y exigen lo mismo. Tanto más extraordinario, cuanto más extraordinaria es la criatura en cuestión, ¿no? Ya está. Y además esto es variable, porque no siempre la velocidad de progreso es la misma y no siempre la necesidad es la misma. Y hay lo que llaman los ingleses, que son un poco cursis, los late bloomers. Los late bloomers quiere decir los que bloomer es el florecimiento, ¿no? Los que florecen tarde. De repente hay una señora, no me acuerdo nunca el nombre, pero ponía esta Johanna Raffan, ponía el ejemplo de una señora que se hizo muy famosa en Inglaterra y escribió una novela, su primera novela, a los 70 años. Pues bueno, pues es un very late bloomer realmente, ¿no? Quiero decir que siempre tenemos que estar abiertos a que un niño que hasta no sé qué momento era un zoquete en no sé qué, de repente ¡pac!, ha pasado no sabemos qué,
tampoco la neuroeducación nos lo va a descubrir de momento, pero bueno, ha pasado clic y entonces nosotros respondemos. Es decir, no siempre sabemos por qué pasan las cosas, pero hay que estar preparado para cuando pasen y responder a ellas, ¿no? Pero no siempre vamos a saber por qué es así. Bueno, yo comprendo que somos muy empiristas y muy positivistas y todo lo que no tenga una causa detrás perfectamente determinada, pues a veces no lo sabremos. Bueno, quiero decir que los conocimientos, los intereses, la motivación, los objetivos, la personalidad, las preferencias de aprendizaje, hablará Marta después de esto, todas estas cosas son muy distintas. Yo me acuerdo cuando hicimos los primeros programas de verano con los niños de CTI, que nos temblaban las piernas porque decíamos, ¿y esto funcionará aquí? ¿Y esto realmente serán como lo que hemos estudiado? Y que los veías que se juntaban, y en cuanto uno que era le gustaban las cosas de informática, que se llamaba entonces, y a otro tal, oye, a los 2 segundos se enganchaban como si se conocieran de toda la vida y empezaban a hablar de unas cosas que yo desde luego no entendía, pero entre ellos se entendían perfectamente. Quiero decir que las personas luego tienen sus intereses, sus preferencias, sus aficiones, bueno, etcétera. Eso no quiere decir que no tengamos que ayudarles y enseñarles e incluso obligarles a hacer lo que no les gusta también, porque yo también hago en mi vida muchas cosas que no me gustan o que me gustan menos y otras que me gustan más. Bueno, eso es la vida misma. Bueno, por tanto, reto y demanda cognitiva son dos cosas que tienen que estar emparejadas. Entonces tú bueno, pues ya está. Entonces no le puedes preguntar no le puedes poner una tarea fácil a una persona que necesita una tarea compleja, primero porque su interés por la materia decrecerá y probablemente lo que lo conviertes es en un perezoso. Es decir, la gente cuando le obligas a hacer algo que es muy... Alguien me hablaba del golf antes, que es un deporte endemoniado. Y entonces yo un día vi uno allí que estaba y digo, oye, pero tú no tienes handicap 3, ¿qué haces tú aquí entrenando? Y me miró con cara así y dijo, yo no juego al golf, pero entiendo un poco del deporte. Me dice, ¿tú sabes lo que hace falta para mantener un handicap 3? Otra vez lo mismo. O sea que el talento necesita trabajo, sí. Y algunos jamás llegarán a handicap 3, sobre todo si aprenden de mayores. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo con pasar un rato, diría yo, que estoy inventando, con pasar un rato en el campo y de vez en cuando darle alguna bola y no perder más de 5, yo con eso estoy ya feliz. Bueno, pues ya está. Ahora, lo tremendo es que tú quisieras competir en la PGA y no tienes a alguien que te compre unos palos o que te pague unas clases porque no tienes recursos. No, entonces los recursos, pues, al que tenga talento hay que darle recursos para que llegue a donde necesite llegar. O sea, esta es un poco la idea, ¿no? Esa es la igualdad de verdad. Bueno, entonces, ya está. Y luego una cosita que quería decir aquí pequeña, porque tiene que ver con esto también, y es que o igual ya lo dije, que la respuesta educativa a los niños más capaces no se satura, no se completa, no se termina en la escuela. Algunos necesitarán también una respuesta educativa fuera de la escuela. Es decir, que tampoco os echéis encima la responsabilidad de conseguir campeones del mundo de ajedrez vosotros solos, porque no es vuestra tarea. Nosotros no estáis para enseñar ajedrez a los niños. Quiero decir, que tenemos una responsabilidad de hacer cosas que quizá no estamos haciendo, pero no tenemos la responsabilidad de hacerlo todo nosotros solos. Eso es otra cosa. Bueno, entonces, bueno, ya está. Y luego una cosa que es muy interesante, que son el punto 9 y el 10, que necesitan compañeros intelectuales. Lo que os decía antes, estos dos niños de la informática engancharon inmediatamente porque tenían un lenguaje común y tenían un interés común. Entonces yo pongo siempre el ejemplo de estos que juegan al tenis el fin de semana. Entonces, bueno, tú al tenis, dice, no, a mí al tenis lo que me gusta es perder. Dice, hombre, no, será ganar. Ya ganar. Dice, pero ¿tú con quién juegas? No, pues a veces voy aquí con este, pero este no es mucho peor que tú. Dice, sí, hombre, pero el pobre nadie quiere jugar con él. Entonces, a que iba a jugar al tenis con aquel un poco por caridad. Digo, pero tú realmente... ¿Tu juego cuándo mejora? No, cuando juego con fulano o con mengano, que son mejores que yo. Es decir, tú puedes ir al monte con un amigo
para ayudarle a hacer un poco de ejercicio porque es bastante tal y cual. Pero realmente cuando tú disfrutas es cuando vas con montañeros a la montaña y hacéis una escalada o hacéis algo que está al nivel de vuestra aptitud y competencia. Me explico, ¿no? Entonces, si yo siempre tengo que estar con niños que ni siquiera bueno, y luego vienen las historias que ya conocemos, que hemos investigado sobre esto del bullying y lo otro y lo demás allá. Bueno, bien, va. Entonces, mirar, esto es una idea relativamente sencilla. Los niños que ya dije antes, o los jóvenes, pues son jóvenes de 18 años que están por allá arriba, es decir, las personas que están bueno, y esto ni siquiera los de 18, en cualquier caso, porque esto al final yo he visto que es una realidad psicométrica que tiene que ver con la discriminación de los test. Alumnos que están en el percentil 95, bueno, 95, 97, porque esto cambió, pero bueno, en el percentil 95. Una persona que en un test X de aptitud está en el percentil 95 puede estar bien medido o puede estar mal medido. ¿Qué pasa cuando a una población muy grande que está en el percentil 95 los reevaluamos con un test de más dificultad? Pues pasa lo que veis aquí. Esto está hecho con unos números que aquí pone, me parece que 200 y allá 800. Esta es la escala en la que se mueve el SAT, o en la que se mueve también, se podría mover el SCAT, que fue el test que validamos en España en su día, que venía de América también, porque era otro test de aptitud verbal y matemática, y lo baremamos en Navarra. Bueno, entonces estos de aquí son test de, que llamaríamos aquí de rendimiento. Es el California Achievement Test o bueno, test que no os voy a aburrir. Entonces, cuando los niños que están aquí arriba son reevaluados con test como estos, que están diseñados para alumnos mayores que ellos, el modelo empieza con la aplicación del test a niños 5 años mayores, nos encontramos con una cosa fascinante, y es que algunos tienen puntuaciones mínimas, de que ese test es más difícil, pero otros tienen puntuaciones que están por aquí arriba, y aproximadamente el 20% de los reevaluados, ¿me lo estoy explicando bien?, tienen puntuaciones que están por encima de 500, que es la media de niños 5 años mayores que ellos. Este es el out of level. Bueno, y este sería, claro, dice, eso, cosas de... No, este es el out of level a lo largo de 30 años. Ahora no hace falta pararse en esto, pero es capacidad verbal y matemática, y el porcentaje de los niños que estaban en el percentil 95 o 97 in level, lo cual quiere decir, ojo, cuando tengáis cualquier niño en un percentil 95 en cualquier test que le paséis, ojo, porque puede haber un efecto de techo del test. Bueno, pues estos son, aquí diréis, oye, pero no está el 20%, hombre, aquí hay más, aquí un poquito menos, pero se ve que está muy cerca del 90%. Esto son varios millones de alumnos, no son 3, ni 5, ni 8, ni una escuela en Calahorra. Son miles de alumnos durante 30 años. Y esto es lo mismo con más datos de la misma historia, con el SAT-M, esta es la parte matemática, y el otro era el verbal. Pues ahí veis, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa cuando un niño... Es otra manera de representar lo mismo. Estos niños, esto está hecho también con otro grupo de alumnos, unos 500 o 600, un estudio. Dice, nivel de dificultad inapropiado, un test in level, los que están en el 1% los hemos reevaluado, y fijaros lo que ocurre, que se repite la curva normal. Es decir, que esos que parecía que eran todos, es como si midiéramos las alturas de las personas, pero tenemos un metro solo de 1,70, y todo lo que está por encima de 1,70 le ponemos 1,70, porque no tenemos más para, ¿entendéis, no? Claro, ahí se ve, aquí no se ve, pero está, Entonces, fijaros la diferencia. Claro, ¿esto qué significa? Pues que una persona que esté aquí en el 1%, si realmente está aquí,
la respuesta educativa tiene que ser muy distinta. Por eso hay que tener, por esto, porque las diferencias en la velocidad de aprendizaje de los alumnos, incluso de la misma edad, las diferencias son extraordinarias en función de la capacidad. Y por tanto las diferencias en la adaptación del currículo también tienen que serlo. Por eso es importante el Talent Search, básicamente por eso. Y eso es una cosa muy interesante para que los orientadores diréis, más trabajo. Bueno, vale, pues más trabajo, pero que tengáis la precaución de decir, bueno, oye, cuidado, que estos que están aquí arriba, a lo mejor el test no tiene suficiente dificultad y por tanto no es capaz de discriminar las diferencias de capacidad de los sujetos por falta de discriminación. Esto es una cosa que está realmente en cualquier libro de psicometría. Pero bueno, hay otra cosa muy interesante, que es la siguiente. A ver si esto soy capaz de explicarlo rápido y sencillo, porque esto no es más que por dato de investigación. Mirad, estas son las puntuaciones en el SAT a los 13 años en matemáticas, la parte de matemáticas, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí tenemos lo que han hecho es dividir, fijaros, a qué nivel de afinamiento. El percentil 99 lo han dividido en 4, de tal manera que tenemos el 99, el 25, 99, pues lo que veis, ¿no? Y eso hace cuartil, 1, 2, 3, 4, de un percentil, del percentil 99. Y entonces han estudiado a muchos cientos de niños y se han preguntado, oye, ¿y esto que hemos estado haciendo, atendiendo a estos niños, tratando de fomentar y desarrollar su talento, patatín, patatín, patatán, qué ha pasado? Por eso el interés del estudio longitudinal de 50 años. Pero han ido publicando resultados a los 15, a los 20, a los 30, bueno. Y no hace mucho salió un gráfico, aquí tenéis, estos son diferentes, las líneas de colores se refiere a diferentes, vamos a decir, indicadores. Por ejemplo, la roja es doctorados, nivel de doctorados. Estos son publicaciones en el área STEM, que ya sabéis lo que es. Estos son doctorados en STEM, lo verde. Estos son patentes. Y esto es ingresos. Entonces, ahora las líneas las leemos de la siguiente manera. Si yo me voy a fijar solo en una y todas las... Esto está en mi blog, por si queréis verlo. Se publicó en Nature, me parece. Aquí dice, los estudiantes fueron divididos en cuartiles Q1 a 4 sobre la base de sus puntuaciones en el SAT, en la puntuación en el SAT a los 13 años. Está clarísimo. Bien, pues fijaros, estos son los del 99, los del cuartil 1, en doctorados, cualquier doctorado. Pues fíjate, probablemente estos están muy por encima de la media de personas que se doctoran en su sistema. Estos sí son datos americanos, ¿eh? Bien, pero los que están en el Q2 tienen muchos más doctorados. Los que están en el Q3, muchos más doctorados. Los que están en el Q4, muchos más doctorados. Fijaros ahora en cualquiera de las curvas, esto es Q1, Q2, Q3 y Q4. ¿Qué ven? Es decir, las personas con más capacidad han tenido resultados más sobresalientes. Esto es para los que quieren poner una etiqueta para meter a todos en un saco y decir que todos son iguales. Pues mira, ni siquiera los niños que están en el percentil 99 son iguales. Y aquí lo que hemos hecho ha sido, lo que han hecho ha sido dividir los datos del percentil 99 en 4 cuartiles y han dicho, vamos a ver cuál ha sido su trayectoria, porque esto es trayectoria real respecto a publicaciones, doctorado, etcétera, ¿no? Porque han tomado esos indicadores porque les ha interesado. Por lo tanto, esto lo que quiere decir es que las puntuaciones out of level, las puntuaciones fuera de nivel, son muy importantes para discriminar el nivel de capacidad de las personas. ¿Para qué? Una vez más, adaptar la respuesta y el nivel de reto a las necesidades de las personas. ¿Sí? Bueno, esto os estoy aburriendo de una manera, ¿no?, casi total. Bueno, pero dedicarme solo 5 minutos más. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, esto son cosas de los americanos, ya se sabe. Y nosotros, digo, bueno, pues vamos a tratar. Y entonces yo vi que este era un modelo que tenía mucho interés en el año 96, me fui allí,
hablé con ellos, firmamos un contrato de investigación, me ayudaron, vine, validamos el SCAD y empezamos a aplicar el Talent Search aquí. Y entonces dijimos, bueno, como nosotros no tenemos una medida de nivel como el SAT, ¿qué hacemos? Y entonces decidimos, bueno, discutimos con ellos tal cual y decidimos hacer una cosa que fue la siguiente. Vamos a usar el SCAD, como el SCAD se validó desde tercero de primaria hasta segundo de bachillerato, dijimos, podemos utilizar el SCAD como in-level y out-of-level. ¿Cómo? Pues viendo también la experiencia que ellos tenían y demás, decidimos hacerlo así. Los niños que en el percentil 95 en este curso, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria, el out-of-level para nosotros era, bueno, esto dependía también de cosas que ahora no me voy a parar, los de tercero les pasamos un out-of-level y comparamos sus puntuaciones con los niños de quinto. Entonces las diferencias eran de 2 y hasta de 3 años. Y bueno, pero ¿cómo vas a comparar el rendimiento de un niño en un test con un baremo del rendimiento de niños 3 años mayores? Pues lo hicimos. Y lo que pasó fue esto. Fijaros, voy a poner solo un par de casos. Aquí, esto es percentil 99, un niño o niña, no lo sé, porque estos son nombres reales. Y aquí los tradujimos a números para que no se, obviamente. Mirad, este niño o niña que tenía un percentil de 99 verbal, cuando le hicimos el out of level tenía un percentil 80. Es decir, cuando lo comparamos con niños 2 o 3 años mayores que ellos, pues es decir que aun comparado con personas, fijaros la diferencia además en la primaria, ¿no? Lo que supone, y dices, bueno, pues esto es fascinante. O sea, esto aquí lo que estamos haciendo, no estamos hablando de un modelo americano, estamos hablando de un modelo simplemente de tener en cuenta la psicometría básica de la dificultad y capacidad de discriminación de una prueba, ¿no? Fijaros, por ejemplo, aquí en sexto, que tiene 98 y luego resulta que tiene aquí out of level, está en el percentil 96, en el percentil 81. Bueno, esto no es nada mágico que nos vaya a sacar de pobres, pero sí que nos da una idea de la capacidad real de las personas y por tanto eso nos llevará ya a modular. Entramos en el componente del arte, el modular la respuesta educativa también en función de la... Porque no todo es capacidad, porque a lo mejor el niño tiene capacidad, pero tiene un problema en casa de no te merees y por lo tanto quiero decir que la respuesta educativa no es solo voy a hacer un programa muy guay de enriquecimiento, porque luego depende de las circunstancias psicosociales en las que las personas se mueven y los problemas que tienen en su casa o lo que fuere, ¿no? Bueno, y perdón, bueno, esto, bien, con esta me sirve. Esto es lo mismo, es otra manera de representarlo. Los niños que estaban aquí en percentil 95-99, cuando los evaluamos out of level, están desde este más bajo, percentil 45, hasta otros que estaban en el percentil 96. Quiere decir que el efecto de techo no es igual para todos. Para este niño o niña el efecto de techo es relativamente pequeño probablemente, pero para estos de aquí sigue siendo un efecto de techo grande. ¿Sí? Bueno, y eso se manifestará luego en otros datos que tengamos. Esto es lo mismo con las matemáticas, fijaros las diferencias. Bueno, estos son datos que ahora me lo puedo saltar, pero esos son datos, por ejemplo, hemos hecho son datos de dos cohortes. Una, lo que veis ahí, y estos son niños de tercero de primaria. Evaluamos a todos los niños de tercero de primaria, menos los que sus padres no quisieron, de una comunidad. Y bueno, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Bueno, pues lo que pasa es esto, que cuando nosotros evaluamos no ya a unos pocos ni una muestra ni nada, sino a todos entre comillas, porque nunca hay un todos absoluto, pues puntuación directa verbal. Algunos niños han tenido puntuaciones muy bajas, pero otros niños han tenido puntuaciones muy altas. O sea, ver esto y no planteárselo de la diversidad y las diferencias, es que no lo comprendo, pero es que pasa lo mismo en la parte, además fijaros que distribuciones que tan normales, claro, porque son 2000 y pico datos, así cualquiera, ¿no?
Pero bueno, esto lo que quiere decir es que en una misma clase, en una misma cohorte, en un mismo grupo, en un mismo conjunto, si estamos pensando en el nivel de la comunidad, tenemos niños que ante una misma prueba tendrán rendimientos bajos y otros tendrán rendimientos altos. Esto exige aquí y en Pensilvania una acción educativa diferenciada. Ya está, para los más, para los del medio y para los de menos y para los medio pensionistas, para todo el mundo. Y al final, si tiras de este hilo, dices, hombre, yo querría... Entonces un día se me ocurrió una cosa, una frase. Hay que conseguir que los centros educativos sean centros de desarrollo del talento, no lugares de enseñanza, sino verdaderamente centros de aprendizaje. Pues lo de los centros educativos, los centros de desarrollo del talento, yo me lo inventé, pero ya estaba inventado, porque a los pocos días, o lo que fuera, Rensuli me mandó una conferencia suya en Shanghai o no sé dónde, y él lo dice. Y dice, usa como aquello que decía Martin Luther King, ¿no? I have a dream, ¿os acordáis de esto? ¿No? Tengo un sueño. Y él dice, no, yo tengo un sueño, conseguir que los centros educativos sean centros de desarrollo del talento. Digo, macho, ya te has cargado tú por lo había dicho antes, pero yo no le había oído, pero digo, bien, eso quiere decir que estamos en la línea correcta, porque cuando pensamos las cosas sin prejuicios, con profundidad, decimos, oye, esto, y luego viene el mito 13 que tengo escrito en mi blog, que dice, todos tenemos talento, sí, pero, es decir, no esperemos que todas vayan a ser como Martina Navratilova jugando al tenis, porque eso no es posible. Lo que hay que hacer es que cada uno desarrolle su talento, su potencial, pero y los que tengan poco, pues lo desarrollarán poco, pero tendrán su papel en la sociedad, y los que tengan mucho, pues habrá que ayudarles a que desarrollen mucho, que también tienen su papel, que por otra parte no es nada fácil, ¿eh? Bueno, entonces cuando esto lo que quiere, bueno, esto ya es una cosa matemática, pero la idea es esta, es decir, fijaros, hay como un crecimiento exponencial. Cuanto más alto es, porque estos son puntuaciones out of level aquí y las puntuaciones in level aquí. ¿Qué vemos? Pues que a medida que las puntuaciones in level aumentan, las puntuaciones out of level también, ¿lo veis? En el caso extremo de puntuaciones in level 90 o 99 o lo que veíamos antes, pues lógicamente están por aquí. Pero aún, incluso dentro de esos, también hay diferencias, como veíamos en los cuartiles, ¿no? Bueno, esto es lo mismo con la parte tal, estos son los mismos gráficos con otros niveles educativos y la diversidad sigue siendo la misma. Bueno, esto me lo salto porque no quiere decir no tiene... Y esto simplemente es otra manera de representarlo. Entonces, fijaros, el percentil 95, pues en out of level tiene como esas diferencias. Otra vez, es una representación, el 97... Estos son datos empíricos, por tanto no quiere decir que esto es siempre necesariamente así. Pero lo que sí muestra es que, fijaros, por ejemplo, el in level, hay que diferencias, ¿no? Y aquí ocurre exactamente lo mismo, como está animado. Los que están aquí abajo, obviamente tienen muchas diferencias out of level, para algunos no hay prácticamente efecto de techo, pero a medida que vamos hacia arriba, sí. ¿Vale? Fijaros estos, incluso puede ocurrir esto, ¿no? Niños que tienen, porque hablábamos antes también, porque no todo el mundo responde bien a los test, o a un test concreto, o no quiere hacerlo ese día, o lo que os voy a contar que no sepáis. Bueno, por tanto, bien. Y esto es en texto explicado lo que ya he dicho, y por tanto me lo salto. Si queréis ver un vídeo muy breve, de 15 minutos, está en inglés pero subtitulado en español. Yo hice los subtítulos, que es un resumen donde hablan Benbow y Lubinsky, que son los investigadores que dirigen ahora el SMPY, y dicen, bueno, y explican unas cuantas cosas en 14-15 minutos. Es un vídeo muy, muy chulo, que se llama así, Quick Learners, High Achievers, es decir, aprendices rápidos, personas con alto rendimiento, el estudio de la precocidad matemática, del desarrollo de la precocidad matemática. Bueno, y esto ya está, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, aclarar la confusión tal, eso ya está. Identificación sistemática. Bueno, esto es un asunto interesante, que
que es un reto para los centros y es un reto para la administración, pero es un reto posible, porque cada vez vamos a tener más posibilidad de hacer evaluaciones de screening que sean online, que se corrijan de manera automática, que el ordenador os da la respuesta de cada alumno. O sea, lo del lápiz y el papel, eso va a ir pasando poco a poco a la historia. Hombre, no digo luego en aplicaciones individuales, no me quiero meter en vuestro terreno. Lo que quiero decir es que hay muchas formas de obtener mucha de esta información, y lo que os va a hablar Marta ahora, que se puede hacer de manera automática, porque si yo tengo los cuestionarios de Rogers online, que para eso los he traducido, a Karen Rogers le dije, ¿te importa que los ponga en castellano y los ponga ahí abierto para todo el mundo? Me dijo, no, por supuesto, hazlo. Y luego una empresa de Madrid pues me dijo, oye, ¿por qué no querrías hacerlos online? Ah, estupendo. Los hicimos online, los niños vuestros de toda la comunidad pueden hacerlos, y al final lo que les sale es un perfil hecho de sus respuestas. Rensuli Learning, que quizá si hay tiempo podemos hablar algo, ahí está. Quiero decir que no creáis que todo esto es papel y lápiz, más protocolos para corregir, más protocolos. No, porque si no hacemos que esto sea funcional y viable, no será. Y no se trata de matar a nadie, o sea, tenéis que ser héroes, pero no gladiadores. Quiero decir que tampoco, me explico, quiero decir que hay más vida que el trabajo. Entonces, yo no soy nada partidario de decir, no, esto hay que hacerlo porque... No, cuidado. Bien, quiero decir, hay que buscar los sistemas automáticos, porque hacer el perfil de un niño en cuanto a sus preferencias de aprendizaje tiene valor añadido 0. Entonces, que lo haga una máquina, ¿para qué lo vas a hacer tú? Tú lo que tienes que hacer es gastar tiempo en interpretar luego eso y ver qué podemos hacer, cómo podemos motivar mejor a este niño y ayudarle en esto y en lo otro. Bueno, pero evaluación sistemática y periódica de todos los alumnos en todos los centros. Es decir, el sistema tiene que ser proactivo. Una idea que tenéis que quitaros de la cabeza, si la tuvieseis, es que el niño... el niño va al médico cuando está enfermo. Entonces el médico le dice, no sé qué, no sé cuánto. Pero también hay estudios epidemiológicos, ¿no? Se hace mucho screening médico sin que uno esté enfermo. Se hace por sí. Bueno, pues los sistemas educativos y vuestros centros educativos tienen que ser proactivos. No hay que esperar, uy, este niño yo no lo veo, pues mándalo al orientador, como si fueran... No se trata de eso. Se trata de ir a buscarlos, no de esperar a que ellos planteen un problema en la clase o en el aprendizaje o que la pinchen con el lápiz al de al lado. No. El talento hay que buscar, es decir, la capacidad hay que evaluarla activamente. Bueno, entonces ahora cada uno dice, claro, si esto lo tengo que hacer yo y tengo 400 alumnos y tengo... Bueno, eso es otro tema en el que yo no me voy a meter. Eso lo tendréis que resolver con la administración, con las posibilidades tecnológicas que hay para hacer las cosas online y que os alivie el trabajo. Eso ya hay que evaluarlo desde otro ángulo, pero esto hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, fijaros lo que está, incluso cuando lo hacemos, fijaros lo que está escondido en el out of level, fijaros lo que está. Imagínate si no evalúas nada, hasta que un niño plantea no se sabe qué problema, y el que no plantee ningún problema. Y si el problema ya viene tarde, ¿entendéis, no? Y además es que uno no está para resolver problemas. Tenemos que ser capaces de convertir las escuelas para los niños tiene que ser una aventura diaria, no un drama diario, ¿no? Porque además esto hará que las personas porque luego hablamos de la tolerancia pero todo el mundo tiene que tolerar a todo el mundo, y tenemos que enseñar a la gente y tenemos que enseñar a nuestros alumnos a comprender y aceptar y valorar las diferencias. Y tú juegas bien al fútbol y yo soy un paquete, y tú eres bueno en matemáticas y tú eres muy bueno en lengua y a ti se te da el no sé qué, y somos todos diferentes. Y tenemos que conseguir, en el caso de los niños de alta capacidad, que cuanto antes dejan de ser las raras avis que están en las escuelas, porque son el objetivo del bullying de sus compañeros. Yo a veces digo una cosa un poco, no lo diré aquí, referido a las escuelas, porque
Pues realmente, si pensáis un poco en las dinámicas sociales de relación que se establecen en las escuelas y en las dinámicas que hay, salvando las distancias, entenderme, en otros lugares donde grupos humanos están recluidos fuera de su propia voluntad, digo, pues es que esto no, y entonces hay que defenderse del machito o del no sé qué, y estamos bueno, el tema de las redes sociales, tantas cosas que sabemos que son problemas muy graves que a veces se plantean en las escuelas. Entonces lo que hay es que normalizar el panorama de las personas. Somos distintas y ya está. Y además hacemos trabajos distintos, aunque estemos en la misma clase. ¿Por qué? Porque somos distintos. Y eso es algo que hay que meter en la cabeza de los niños desde muy pequeños, porque si no, les estamos trasladando unos estereotipos que a mí me parece que son nefastos desde el punto de vista educativo. Bueno, y lo que decía antes, entonces si eso es así, permitiremos que se muevan por el currículo a la velocidad. Y bueno, y la idea, yo creo que al final de todo este itinerario que estáis emprendiendo, que me parece fascinante, es tender a la personalización del aprendizaje, a la flexibilidad curricular, a través de las tecnologías digitales y la formación de los profesores, la pedagogía adaptativa, todas estas modas. Yo escribí ya, me parece, era el año 2004, no, 14, 4 no puede ser, el 14, un librito sobre el Flip Classroom, ¿no?, que se puso tan de moda y tal, pero en el fondo, ya buscando, ya en el 98 habíamos escrito una cosa sobre convertir al alumno en protagonista de lo que realmente es, que es el protagonista del aprendizaje. Por eso, antes de jubilarme en UNIR, escribí un libro con otra persona que lo titulamos muy intencionadamente, Aprender y enseñar en la universidad hoy. Pero que es un libro que, si dijera en la escuela, serviría exactamente igual. Pero fijaros lo que dice: aprender y enseñar. El protagonista de la escuela es el que aprende, no el que enseña. Porque lo único que importa en la escuela, en los centros educativos, es lo que el otro aprende, no lo que tú enseñas. ¿Sí? Ya está. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros somos los únicos protagonistas de nuestro aprendizaje. Ahora sí, somos protagonistas precarios, es decir, necesitados de ayudas. Y para eso, por eso se dice en eso que se hizo muy famoso, es decir, el profesor tiene que dejar de ser the sage on the stage, es decir, el sabio en el escenario, para convertirse, que en inglés suena así muy cacofónico, the guide on the side, ¿no? Es decir, el guía al lado del alumno. Es decir, nuestro valor añadido está en decir, ¿qué problema tienes? Porque tu problema no es tu problema, ni tu problema, ni tu problema. Entonces, cuando esto, por ejemplo, se lleva a la enseñanza universitaria, yo lo hice en los últimos años, las mejores clases eran aquellas en las que no hacía nada. Me dedicaba a mirar y los alumnos estaban en 4 o 5 grupos trabajando en una tarea concreta. Y cuando alguien se atascaba, levantaba la mano, yo iba allí y le resolvía su problema. Y cuando el atasque era el mismo en 3 grupos, ya veía yo que era un atasque general y decía, escuchad un momento, esto va de esta forma, pim, pam, pum, pim, pam, pam. ¿Qué ocurre? Porque los alumnos iban a clase con mucho más gusto, aprendían mejor, porque también interactuaban más entre ellos y habían tomado la rienda. Es decir, lo expositivo puede tener sentido en situaciones como esta, pero son situaciones limitadas. El verdadero aprendizaje y el verdadero efecto que pueda tener esta jornada de trabajo aquí para vosotros es lo que eventualmente haya suscitado aquí y aquí, porque el corazón influye mucho también, y por tanto las acciones que vayáis a poner en marcha. Me voy a leer esto, voy a hacer lo otro, voy a reflexionar sobre esto así como lo han dicho no me gusta, yo creo que mejor se debería hacer de este otro modo, lo que sea. Si no, esto no pasa de ser un ejercicio intelectual que no va más allá. Sí, fuimos ahí un día unos tíos que vinieron, nos contaron unas cosas muy divertidas, se ve que están en la luna, no saben lo que es una escuela, pero no, yo sé muy bien lo que es una escuela, he formado miles de profesores y he estado muy metido y he evaluado muchos sistemas educativos, claro que sé lo que es la escuela, pero claro, lo que tenemos que conseguir, y luego ve, la gente se alarma, los resultados de PISA, bueno, no voy a abrir ese melón, pero, oiga, bueno, ¿he sido yo?
evidentemente este no tiene vida propia. Habré sido. Bueno, por tanto, pues esto es. Y ya está. Y formación de profesores y ya está. Que sea rigurosa, que sea defendible y que yo creo que es urgente y en eso estamos. Y creo que no hay nada más. No hay nada más. ¡Hala! Se acabó.